Una clase diferente de Mesías. Ese es el título de nuestra lección para este día jueves 1 de agosto. Te invito a leer el libro de Marcos capítulo 6, versículo 30 al 52 y responde la pregunta: ¿qué problema enfrentaron Jesús y los discípulos y cómo fue resuelto? Analicemos el pasaje y respondamos de acuerdo a la lectura. En Marcos 6, del 30 en adelante, Jesús y sus discípulos enfrentaron dos problemas principales. El primero, se encontraron con una multitud hambrienta. Después de un día de enseñanzas, la multitud que seguía a Jesús estaba hambrienta y en un lugar desierto sin comida. Los discípulos sugirieron despedir a la gente para que compraran comida, pero Jesús les dijo que ellos mismos debían alimentarlos. Con solo 5 panes y 2 peces, Jesús realizó un milagro, multiplicando la comida para alimentar a más de 5,000 personas. Problema número 2. La tormenta en el mar. Más tarde Jesús envió a sus discípulos en una barca mientras él se quedaba a orar. Durante la noche una tormenta dificultó el avance de la barca y Jesús caminó sobre el agua hacia ellos y calmó la tormenta, demostrando su poder y tranquilizando a los discípulos. Estos eventos muestran la compasión y el poder de Jesús para proveer y proteger a sus seguidores. Jesús, tras volver de su misión, los discípulos van con él a una zona tranquila de la costa oriental del mar de Galilea para descansar. Pero una gran multitud de 5,000 hombres llega al lugar antes que ellos. Jesús ve que son como ovejas sin pastor. Los instruye durante todo el día. Al atardecer, los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida. Pero Jesús les dice que alimenten al gentío. El diálogo subsiguiente, que se encuentra en Marcos 6, 35 al 38, ilustra el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema. Leamos. Dice Marcos 6, 35 al 38, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya va muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Este relato ilustra el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema. Pero Jesús lo soluciona alimentando milagrosamente la gran multitud con apenas 5 panes y 2 peces. Las características de esta historia encajan en el concepto popular del Mesías en la época de Jesús. La expectativa era que el Mesías liberaría a Israel de sus enemigos y traería justicia y paz. La presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico, ciertos visos de revuelta militar, y lo podemos comparar con Juan 6, 14 y 15 y Hechos 21, 38. Y dicen: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y Hechos 21:38 dice: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una decisión antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios?
Esta noción se ve reforzada por la referencia a que Jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor. Una cita parcialmente de Números 27:17, que esta dice: que salgan delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Donde Moisés pide a Dios que designe un líder como sucesor suyo para Israel. Esta fraseología acerca de un pastor para el pueblo de Dios aparece por doquier en el Antiguo Testamento, típicamente en referencia a la falta de un líder o rey para Israel. Puedes compararlo con Primera de Reyes 22, versículo 17, y Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 16. Jesús no satisfizo sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud. En lugar de liderar una rebelión contra Roma, ¿qué hizo entonces Jesús? Se retiró a una montaña para orar, no precisamente lo que la multitud esperaba. En lugar de la opinión popular acerca del Mesías como un rey que libera a Israel, Él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Él es en verdad el Señor de la naturaleza, pero no vino a gobernar, sino a dar su vida en rescate por muchos, tal como lo dice Marcos 10:45. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de por qué es importante una comprensión correcta de la profecía? Si una comprensión errónea de la primera venida de Cristo condujo a varios al desastre, ¿cuánto peor podría ser el caso de muchos hoy si tuvieran una comprensión equivocada de la segunda venida de Jesús? Pues la historia de la primera venida de Cristo subraya la importancia de una correcta comprensión del Mesías. Muchos en ese tiempo tenían expectativas erróneas sobre el Mesías, lo que llevó a la confusión y el rechazo de Jesús por parte de algunos. Aplicando esto a la segunda venida de Cristo, una comprensión equivocada podría tener consecuencias aún más graves. La Biblia advierte sobre falsos profetas y engaños en los últimos tiempos. Por lo tanto, es crucial estudiar y entender correctamente las profecías bíblicas para estar preparados y no ser engañados. Termino con el escrito de la señora Elena White, que dice: cuando se nos presenta la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? No demos la respuesta de la incredulidad. Cuando los discípulos oyeron la indicación del Salvador, dadles vosotros de comer, se les presentaron todas las dificultades. Preguntaron: ¿iremos por la aldea a comprar pan? Así también ahora, cuando la gente está privada del pan de la vida, los hijos del Señor preguntan: ¿mandaremos llamar a alguno de lejos para que vengan y los alimente? Pero, ¿qué dijo Cristo? Haced recostar la gente, y ahí los alimentó. Así, cuando estemos rodeados de almas menesterosas, sepamos que Cristo está allí. Pongámonos en comunión con Él, traigamos nuestros panes de cebada a Jesús. Esto lo dice El deseado de todas las gentes, páginas 338 y 339. Dios nos ayude para que cada día podamos ver correctamente a nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.